Aquí tienes una explicación detallada de las universidades que ofrecen másteres en recursos humanos, con un enfoque en las características distintivas de cada una, desde metodologías de enseñanza hasta enfoques especializados. 1. IE Business School, España. Descripción. IE Business School es una de las instituciones más reconocidas de Europa en el área de negocios y cuenta con un máster en recursos humanos con enfoque internacional. Este programa está orientado a formar líderes capaces de gestionar el talento y el cambio organizacional en entornos globales y multiculturals. Metodología. Utiliza una combinación de estudios de caso, simulaciones y proyectos reales. La participación en clases y grupos de discusión es crucial, pues se enfoca en el desarrollo de habilidades prácticas y de liderazgo. Enfoque y estructura. El máster integra temas avanzados como analítica de personas, transformación digital en recursos humanos y estrategias de gestión del cambio. Esto permite a los estudiantes adquirir una visión moderna y adaptativa de la gestión de personas. Modalidades. Ofrece modalidades tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, con la opción de clases presenciales o híbridas para quienes deseen compaginar el estudio con el trabajo. 2. Universidad de Barcelona UB, España. Descripción. La Universidad de Barcelona es una de las universidades más prestigiosas de España y Europa, conocida por su fuerte componente académico y teórico. Su máster en recursos humanos y relaciones laborales se destaca por su enfoque en políticas de contratación, desarrollo del talento y regulación laboral. Metodología. Su programa combina teoría avanzada y práctica mediante investigaciones y estudios de caso, ideal para quienes buscan un análisis profundo de la legislación laboral y la gestión de políticas en recursos humanos. Enfoque y estructura. Incluye asignaturas orientadas a entender el contexto sociolaboral en Europa, los derechos y responsabilidades de los empleados, así como las mejores prácticas de contratación y desarrollo. Modalidades. Ofrece principalmente una modalidad presencial, a tiempo completo o parcial, siendo un programa ideal para aquellos interesados en el mercado europeo y las regulaciones laborales locales. 3. Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina. Descripción. La Universidad de Buenos Aires, una de las instituciones más prestigiosas en América Latina, brinda un máster en recursos humanos con un fuerte enfoque en la teoría aplicada a situaciones laborales reales, centrándose en América Latina y el contexto internacional. Metodología. La UBA combina clases magistrales con talleres prácticos y trabajos en grupo, permitiendo que los estudiantes apliquen lo aprendido a casos reales y desarrollen habilidades de resolución de problemas. Enfoque y estructura. El programa aborda temas esenciales en gestión de recursos humanos, como la mediación en conflictos laborales y la mejora de las relaciones de trabajo. Incluye prácticas orientadas al desarrollo profesional en empresas locales y multinacionales, proporcionando una visión tanto teórica como práctica. Modalidades. El máster se ofrece en modalidad presencial y está diseñado para completarse en 1 a 2 años, dependiendo del ritmo de estudio. La UBA también se destaca por su accesibilidad en cuanto a costes. 4. University of Southern California, USC, EU. Descripción. USC es una universidad estadounidense de gran prestigio internacional, especialmente conocida por su enfoque en la innovación y el liderazgo en áreas de ciencias empresariales y de comportamiento organizacional. Su máster en recursos humanos prepara a los estudiantes para enfrentar los retos de un mercado global. Metodología. USC utiliza una combinación de investigación, seminarios de alto nivel y proyectos de consultoría. Este enfoque práctico prepara a los estudiantes para situaciones reales en el trabajo. Enfoque y estructura. Su programa en recursos humanos y comportamiento organizacional incluye asignaturas como gestión de la diversidad, legislación laboral, liderazgo organizacional y psicología del trabajo. El énfasis en la psicología y en la toma de decisiones ayuda a los graduados a entender y aplicar estrategias efectivas de recursos humanos en diferentes contextos. Modalidades. USC ofrece modalidades tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, con opciones de clases en línea o presenciales, ideales para profesionales internacionales que buscan flexibilidad. Cada una de estas universidades aporta un enfoque distinto, ya sea en la legislación europea, la accesibilidad y las relaciones laborales de Latinoamérica, o la innovación y la investigación aplicada en EU. Permitiendo a los estudiantes seleccionar una institución según sus necesidades y el contexto de mercado en el que desean especializarse. Aquí tienes una explicación detallada sobre los costos asociados a un máster en recursos humanos, teniendo en cuenta las variaciones entre regiones y tipos de programas. 1. Costes en España y Europa. Rango de costes.
los programas de máster en recursos humanos en Europa pueden oscilar entre 8,000 y 20,000 euros, dependiendo de factores como la reputación de la universidad, el prestigio del programa y los recursos incluidos. Universidades públicas vs privadas. En países como España, algunas universidades públicas ofrecen programas de máster con costes más accesibles, generalmente entre 3,000 y 10,000 euros, especialmente para estudiantes de la Unión Europea. Las universidades privadas y las escuelas de negocio de alto perfil, como IE Business School o ESADE, tienden a tener tarifas más elevadas, alcanzando hasta 20,000 euros. Factores que influyen en el coste. Modalidad del programa. Los programas presenciales suelen ser más costosos debido a la infraestructura física y los recursos de enseñanza necesarios. Las opciones híbridas o en línea pueden reducir ligeramente los costos. Duración y flexibilidad. Los programas de 1 o 2 años pueden ofrecer opciones a tiempo parcial o completo, lo que influye en el precio total, especialmente si incluyen módulos adicionales o de especialización. 2. Costes en Estados Unidos. Rango de costes. En Estados Unidos, los másteres en recursos humanos suelen ser más caros que en otras regiones, con un rango que va de 20,000 a 50,000 USD, en función de la universidad y el nivel de prestigio. Universidades con alto prestigio. Las universidades como la University of Southern California, USC, o Cornell University tienen programas avanzados en recursos humanos y sus costes pueden superar los $40,000 americanos. Estas instituciones también ofrecen recursos avanzados, como acceso a redes globales de exalumnos y prácticas en empresas reconocidas. Costes adicionales. Matrículas y cuotas de inscripción. Además de la matrícula básica, suelen cobrarse cuotas de inscripción y cargos adicionales por recursos como bibliotecas, acceso a plataformas virtuales y servicios de carrera. Estudios online y a tiempo parcial. Aunque estas opciones pueden reducir ligeramente el coste, siguen siendo considerables debido a la calidad de enseñanza y los recursos que incluyen. 3. Costes en Latinoamérica. Rango de costes. En países de Latinoamérica, los programas de máster en recursos humanos suelen ser más asequibles, con costes que oscilan entre 3,000 y 10,000 dólares americanos. Universidades como la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y la Pontificia Universidad Católica de Chile ofrecen programas bien reconocidos y accesibles en comparación con los de Europa y Estados Unidos. Universidades públicas y privadas. En Latinoamérica, las universidades públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, o la Universidad de Buenos Aires suelen tener programas de máster de bajo coste para los residentes locales. Las universidades privadas pueden ser más costosas, pero siguen siendo accesibles en comparación con instituciones estadounidenses o europeas. Factores que afectan los costes. Programas en línea. Varias universidades ofrecen programas virtuales a costes reducidos para hacerlos accesibles a estudiantes de toda la región. Duración y número de créditos. Algunos programas ofrecen módulos más cortos o ajustados a los requisitos laborales del mercado, lo que influye en el precio final. 4. Opciones de pago y planes de financiación. Muchas universidades en estas regiones permiten opciones de pago a plazos, lo que facilita a los estudiantes y profesionales costear el programa sin hacer un desembolso inicial considerable. Existen opciones de financiamiento a través de entidades bancarias y acuerdos de la universidad, lo que permite pagar el máster en mensualidades a lo largo del tiempo de estudio y, en algunos casos, durante un tiempo después de finalizado el programa. Este desglose de costes por región y tipo de institución permite una visión clara de las opciones disponibles para los estudiantes según sus posibilidades financieras y el contexto académico de cada país. Aquí tienes una explicación detallada sobre las becas disponibles para estudiar un máster en recursos humanos, incluyendo las más comunes por región y los requisitos habituales que suelen requerir estas ayudas. 1. Becas Erasmus y Europa. Descripción. Erasmus es un programa de la Unión Europea que fomenta la movilidad estudiantil y la cooperación educativa entre los países europeos. Ofrece apoyo financiero a estudiantes europeos y de países asociados que deseen realizar estudios de posgrado en Europa. Tipos de ayudas. Erasmus financia desde la matrícula hasta los gastos de manutención, dependiendo de la universidad y la duración del programa. También cubre costos de viaje y seguros de salud. Requisitos. Residencia. Debe ser ciudadano de un país miembro de la UE o asociado. Rendimiento académico. Generalmente,
las universidades solicitan un buen expediente académico y cartas de recomendación. Proceso de aplicación. Los estudiantes interesados deben postular a través de la universidad a la que desean asistir, que gestionará la solicitud de Erasmus y con la entidad europea. 2. Becas de la Fundación Carolina, España y Latinoamérica. Descripción. La Fundación Carolina ofrece becas a estudiantes de América Latina para realizar estudios de posgrado en España. Está orientada a fomentar la cooperación entre España y América Latina en áreas clave como la gestión empresarial, recursos humanos y desarrollo social. Tipos de ayudas. La Fundación Carolina otorga becas completas y parciales, que pueden cubrir desde los costes de matrícula hasta gastos de manutención y alojamiento. Requisitos. Nacionalidad: ser ciudadano de un país latinoamericano. Expediente académico: se requiere tener un buen rendimiento académico y, en algunos casos, experiencia profesional en el área de recursos humanos. Compromiso de retorno: algunos programas de la Fundación Carolina requieren que los becarios regresen a su país de origen al finalizar sus estudios para aplicar los conocimientos adquiridos. 3. Becas Fulbright, EU. Descripción. Las becas Fulbright son una de las ayudas más prestigiosas para estudiantes internacionales que desean estudiar en Estados Unidos. Administradas por el gobierno estadounidense, están destinadas a fomentar el intercambio académico y cultural, especialmente en áreas de gestión y liderazgo. Tipos de ayudas. Estas becas cubren costes de matrícula, manutención, seguro médico, y en algunos casos, gastos de viaje. Incluyen también oportunidades de mentoría y acceso a una amplia red de exalumnos. Requisitos. Excelencia académica. Los solicitantes deben tener un excelente expediente académico y habilidades de liderazgo. Entrevistas y ensayos. El proceso de aplicación es muy riguroso e incluye ensayos, entrevistas y, en algunos casos, pruebas de idioma inglés. Compromiso de retorno. Los beneficiarios deben comprometerse a regresar a su país de origen después de completar sus estudios. 4. Becas Chevening, Reino Unido. Descripción. Financiada por el Gobierno del Reino Unido, la beca Chevening está dirigida a estudiantes con potencial de liderazgo de todo el mundo que deseen cursar un máster en el Reino Unido, incluyendo áreas como recursos humanos y gestión de empresas. Tipos de ayudas. Es una beca completa que cubre matrícula, alojamiento, gastos de manutención y viaje, ofreciendo además acceso a la red de exalumnos de Chevening y eventos de desarrollo profesional. Requisitos. Experiencia profesional. Los solicitantes deben contar con al menos 2 años de experiencia laboral. Potencial de liderazgo. Se evalúa el liderazgo a través de referencias y ensayos sobre el impacto del solicitante en su comunidad o lugar de trabajo. Compromiso de retorno. Es un requisito clave que los estudiantes regresen a su país para aplicar los conocimientos adquiridos. 5. Becas internas de universidades y escuelas de negocios. Descripción. Muchas universidades y escuelas de negocios ofrecen sus propias becas para estudiantes de máster. Estas pueden ser becas de mérito académico, ayudas financieras o descuentos para alumnos internacionales. Tipos de ayudas. Becas de mérito. Se basan en el rendimiento académico previo y pueden cubrir desde el 10% hasta el 100% de la matrícula. Ayudas financieras. Para estudiantes que demuestren necesidad económica. Incluyen descuentos o pagos flexibles. Becas deportivas o de liderazgo. Para estudiantes destacados en áreas específicas como deportes, liderazgo comunitario o iniciativas empresariales. Requisitos. Excelencia académica. En el caso de las becas de mérito, se exige un historial académico sobresaliente. Ensayos o entrevistas. Dependiendo de la beca, es común que se requieran cartas de motivación o entrevistas. Documentación financiera. Las ayudas financieras suelen requerir documentación sobre ingresos o estado económico. Estas becas permiten acceder a programas de alto nivel en recursos humanos y representan oportunidades valiosas para quienes buscan financiación en función de su situación, méritos y necesidades financieras. Aquí tienes una explicación detallada de los puestos laborales que suelen estar disponibles para personas con un máster en recursos humanos. Los graduados de un máster en recursos humanos están preparados para asumir roles estratégicos en la gestión de talento, la cultura organizacional y el desarrollo profesional dentro de empresas de diversas industrias. Estos son algunos de los puestos más comunes. 1. Director de Recursos Humanos, CHRO, Chief Human Resources Officer.
Descripción: el director de recursos humanos es el máximo responsable del departamento de recursos humanos en una empresa. Este rol implica diseñar, implementar y supervisar las políticas y estrategias de gestión de personas que apoyen la misión y objetivos de la empresa. Responsabilidades: crear y ejecutar la estrategia de talento y cultura organizacional. Liderar programas de desarrollo de empleados y planes de sucesión. Supervisar la compensación y los beneficios, así como políticas de diversidad e inclusión. Representar a la empresa en negociaciones laborales y procesos de reclutamiento de alto nivel. Perfil requerido: se requiere una gran experiencia en el área de recursos humanos, liderazgo y una visión estratégica. Este puesto suele estar reservado para profesionales con una larga trayectoria en la gestión de personas. Salario: en empresas grandes y multinacionales, el salario de un CHRO puede ser elevado y suele estar en el rango de 6 cifras anuales, variando según el país y la empresa. 2. Consultor de talento y cultura organizacional. Descripción: los consultores de talento trabajan generalmente de forma externa o en empresas de consultoría, ayudando a las organizaciones a optimizar su cultura organizacional y a mejorar la satisfacción y el desempeño de sus empleados. Responsabilidades: evaluar la estructura y cultura de la empresa, e identificar áreas de mejora. Implementar estrategias de cambio cultural, desarrollo del liderazgo y alineación de equipos. Facilitar la resolución de conflictos y ayudar en la gestión de cambios organizacionales importantes. Perfil requerido: se espera que los consultores tengan excelentes habilidades de comunicación, un profundo conocimiento en comportamiento organizacional y experiencia en la implementación de programas de desarrollo cultural. Salario: los consultores suelen ganar en función de proyectos o contratos, lo que permite una variabilidad salarial considerable. 3. Gerente de selección y reclutamiento. Descripción: el gerente de selección y reclutamiento es responsable de atraer, seleccionar y contratar a los mejores talentos para cubrir las necesidades de la organización. Responsabilidades: supervisar el proceso de reclutamiento de inicio a fin, desde la publicación de vacantes hasta las entrevistas finales y la contratación. Desarrollar estrategias de reclutamiento para atraer talento de calidad. Colaborar con otros departamentos para definir perfiles de puesto y asegurar un proceso de contratación alineado con la cultura organizacional. Perfil requerido: este puesto requiere excelentes habilidades de comunicación y negociación, así como la capacidad de evaluar el ajuste cultural de los candidatos. Salario: el salario puede variar según el tamaño de la empresa y el mercado laboral. En multinacionales, el gerente de reclutamiento puede tener un salario competitivo. 4. Especialista en capacitación y desarrollo. Descripción: este puesto se centra en el desarrollo de los empleados a través de programas de capacitación que mejoren sus habilidades y competencias. Responsabilidades: diseñar y ejecutar programas de formación para empleados en función de sus necesidades de desarrollo. Identificar oportunidades de crecimiento profesional dentro de la empresa. Colaborar con líderes de otros departamentos para definir competencias clave y diseñar trayectorias de desarrollo profesional. Perfil requerido: se busca a alguien con habilidades pedagógicas, creatividad y conocimiento en diseño de programas de aprendizaje. También es importante tener buenas habilidades de organización y manejo del tiempo. Salario: este puesto tiene una compensación media, aunque puede aumentar en empresas grandes o en sectores que invierten en formación. 5. Analista de compensación y beneficios. Descripción: este rol está orientado a la administración y análisis de los paquetes de compensación de los empleados, incluyendo salarios, bonos, beneficios y otros incentivos. Responsabilidades: analizar la estructura salarial y realizar estudios de mercado para asegurar que la compensación sea competitiva. Desarrollar políticas de beneficios que se alineen con las necesidades de los empleados y los objetivos de la empresa. Colaborar con el equipo de finanzas para planificar presupuestos de compensación y beneficios. Perfil requerido: este puesto requiere habilidades analíticas avanzadas, conocimiento de estadísticas y una comprensión sólida de los beneficios y el mercado laboral. Salario: los analistas de compensación suelen recibir una remuneración competitiva, especialmente en sectores como tecnología y finanzas, donde la compensación y los beneficios son esenciales para atraer talento. 6. Business Partner de Recursos Humanos, HRBP. Descripción:
el HRBP actúa como un enlace entre el Departamento de Recursos Humanos y las distintas áreas de la organización, asegurando que las necesidades de talento y los objetivos de negocio estén alineados. Responsabilidades. Asesorar a los líderes de la organización sobre prácticas y estrategias de recursos humanos. Desarrollar iniciativas de retención de talento y crecimiento profesional. Apoyar a los equipos de trabajo en la gestión de cambios, la resolución de conflictos y la implementación de políticas de recursos humanos. Perfil requerido. Este rol demanda habilidades de comunicación, empatía y conocimiento de cada departamento de la empresa. Es común que el HRBP tenga una gran experiencia en recursos humanos. Salario. El salario de un HRBP suele ser competitivo, especialmente en empresas que valoran la alineación entre estrategias de negocio y recursos humanos. Estos puestos reflejan la versatilidad y el valor de un máster en recursos humanos, ya que permiten desarrollar una carrera en diversos sectores y áreas, desde la consultoría y la formación hasta la dirección estratégica en grandes organizaciones. Aquí tienes una explicación detallada de la duración y las asignaturas que suelen encontrarse en un máster en recursos humanos. Este tipo de máster se estructura generalmente para completarse en 1 o 2 años, dependiendo de si el estudiante lo cursa a tiempo completo o parcial. Las asignaturas están diseñadas para ofrecer una formación integral en las competencias clave de gestión de talento y personas, y están divididas en módulos fundamentales y optativos. 1. Duración del máster. Programas de 1 año, full-time. Muchos programas de máster en recursos humanos ofrecen la opción de completarse en un solo año, en modalidad a tiempo completo. Estos programas son intensivos y están diseñados para estudiantes que pueden dedicarse exclusivamente al estudio. Suelen incluir clases diarias, proyectos de grupo, talleres, y a menudo, prácticas profesionales o un proyecto final. Programas de 2 años, part-time. Esta modalidad está dirigida a profesionales que trabajan y desean compaginar el máster con su carrera. Suele durar de 18 a 24 meses y permite una carga de trabajo más flexible, con clases por las tardes o en modalidad semipresencial. Es común que los programas de 2 años incluyan más asignaturas optativas, prácticas ampliadas y proyectos de investigación. Opciones online o híbridas. Algunos másteres ofrecen una modalidad en línea o híbrida, que permite a los estudiantes avanzar en su propio tiempo. La duración en estas modalidades es flexible y depende del ritmo del estudiante, aunque generalmente se completa en 1 a 2 años. 2. Asignaturas por año. A continuación, te presento una estructura común de asignaturas organizadas por año en un máster de recursos humanos. Primer año, Fundamentos de recursos humanos y gestión de personas. El primer año está dedicado a las bases y conceptos esenciales de la gestión de recursos humanos. Las asignaturas son principalmente teóricas, aunque también incluyen proyectos prácticos. Gestión de talento y reclutamiento. Esta asignatura explora técnicas de reclutamiento, selección y retención de talento. Incluye estrategias para identificar y contratar a candidatos alineados con la cultura y objetivos de la organización. Comportamiento organizacional. Se enfoca en cómo el comportamiento de los individuos y grupos afecta la productividad y el ambiente laboral. Los estudiantes aprenden sobre motivación, liderazgo y comunicación efectiva en equipos. Compensación y beneficios. Cubre los principios de compensación y desarrollo de paquetes de beneficios competitivos. Incluye análisis de estudios de mercado, diseño de escalas salariales, bonos y beneficios. Derecho laboral. Introduce las leyes y regulaciones laborales que afectan la relación empleador-empleado. Los temas incluyen contratos laborales, normativa de despidos y derechos de los empleados. Desarrollo y evaluación del desempeño. En esta asignatura, los estudiantes aprenden a crear y gestionar sistemas de evaluación del desempeño, así como a diseñar programas de desarrollo y crecimiento para empleados. Ética y responsabilidad social. Examina cómo integrar la ética y la responsabilidad social en las prácticas de recursos humanos. Incluye estudios de casos sobre decisiones éticas en el manejo de empleados y en la cultura organizacional. Segundo año, estrategia, innovación y especialización en recursos humanos. El segundo año se enfoca en áreas avanzadas, la innovación y la implementación de estrategias en recursos humanos. También permite a los estudiantes elegir asignaturas optativas para especializarse en temas específicos y trabajar en proyectos prácticos. Analítica de recursos humanos. People Analytics. Los estudiantes aprenden a utilizar datos para medir y mejorar la efectividad de las prácticas de recursos humanos.
Incluye técnicas de análisis predictivo y el uso de indicadores clave de rendimiento, KPI, para tomar decisiones. Gestión del cambio y desarrollo organizacional. Examina las estrategias para implementar cambios organizacionales con éxito. Los temas incluyen la gestión de la resistencia al cambio, el desarrollo de habilidades de liderazgo y el diseño de intervenciones de cambio. Tecnología y transformación digital en recursos humanos. Aborda el uso de la tecnología para mejorar las prácticas de recursos humanos, desde el reclutamiento digital hasta el análisis de datos y la automatización de procesos. Gestión de la diversidad e inclusión. Los estudiantes adquieren habilidades para promover una cultura inclusiva y gestionar la diversidad en el entorno laboral. Se analizan los beneficios y los retos de la diversidad en el rendimiento y la innovación. Prácticas profesionales o proyecto final. Muchos programas incluyen una fase de prácticas profesionales en empresas colaboradoras o un proyecto final en el que los estudiantes aplican lo aprendido a un caso real. Este proyecto suele consistir en la resolución de un problema complejo o en el diseño de una estrategia para la gestión de personas. Optativas de especialización. En algunos programas, los estudiantes pueden elegir asignaturas optativas, como Psicología organizacional. Explora cómo aplicar los principios psicológicos para mejorar la cultura laboral y el rendimiento. Negociación y gestión de conflictos. Los estudiantes aprenden técnicas de mediación y negociación en el contexto laboral. Desarrollo de liderazgo. Se enfoca en estrategias para identificar, desarrollar y promover el talento de liderazgo en una organización. 3. Asignaturas transversales, a lo largo del programa. Algunos programas integran asignaturas o talleres de habilidades transversales, que se extienden durante todo el máster y buscan potenciar habilidades prácticas y de liderazgo. Comunicación y habilidades interpersonales. Talleres y módulos para mejorar las habilidades de comunicación, resolución de conflictos y negociación. Innovación en recursos humanos. Sesiones sobre las tendencias y tecnologías emergentes que impactan la gestión de talento. Trabajo en equipo y liderazgo colaborativo. Los estudiantes participan en actividades de trabajo en equipo y en proyectos de colaboración, desarrollando habilidades de liderazgo y trabajo en red. En conclusión, la estructura de un máster en recursos humanos proporciona una formación teórica y práctica que abarca desde los principios básicos hasta las estrategias avanzadas de gestión de talento. La flexibilidad en asignaturas optativas y la inclusión de prácticas o proyectos finales permite a los estudiantes especializarse y adquirir experiencia práctica, preparándolos para una variedad de roles estratégicos en el área de recursos humanos. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Suscríbete para recibir más contenido que potencie tu carrera en recursos humanos y gestión de talento. Si este vídeo te ayudó, dale un me gusta y comparte con tus colegas y contactos profesionales para que juntos sigamos creciendo en el mundo laboral. Comparte conocimiento.